Concejal Orlando Parada, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño, un saludo a usted y a todos los oyentes. Concejal, hace unos días, desde la hora de la verdad y en artículos periodísticos, denunciamos la inhabilidad de Francisco Gustavo Petro Urrego para ejercer la alcaldía de Bogotá, porque fue condenado a pena privativa de la libertad por la justicia penal militar en el año de 1985 por porte ilegal de armas. Esa circunstancia no se conocía, eso había permanecido oculto durante años. La justicia penal militar no lo reveló y Gustavo Petro, que tenía demasiado por qué saberlo, no se lo contó a nadie. Y mejor, presentaba certificaciones en las que constaba, como es cierto, que había sido beneficiario de una cesación de procedimiento por los delitos que supuestamente había cometido en la toma del Palacio de Justicia como uno de sus determinadores o autores intelectuales. Entendemos que usted tiene la misma tesis, no sabemos si con parecidos argumentos o con otros. ¿Nos quiere contar cuál es su punto de vista, concejal? Sí, doctor Londoño, efectivamente, quiero compartirle que el año pasado yo acudí al Consejo Nacional Electoral, al Consejo que define el tema de las inscripciones de los candidatos de acuerdo a los temas normativos, a decir que el senador en ese momento, Gustavo Petro, ex senador, aspiraba a ser presidente de la República, que existía la inhabilidad precisamente porque había sido condenado por la comisión de un delito que era el porte ilegal de armas. Yo tengo aquí en mi mano la bitácora de la brigada, en donde se reseña claramente el momento de la captura en el año 85, que es trasladado a la cárcel Modelo, que recibe efectivamente la sanción, la pena por parte del comandante de la brigada, y que cumple su pena, y que con resolución 018 se le concede al procesado Gustavo Petro Urrego rebaja de pena y se le concede la libertad por pena cumplida. Entonces, el doctor Petro, en el año 87, más exactamente en febrero, recibe boleta de libertad con pena cumplida. Lo extraño es que cuando vamos al Consejo Nacional Electoral, inclusive el proceso es repartido, le es entregada lo que es ya el trámite de 5 días, además que es muy breve, a la doctora Adelina Cobo. La doctora Adelina Cobo adelanta la audiencia y señala simplemente en su parte resolutiva de ese acto, dice que en esos 5 días ninguna autoridad allegó la sentencia de la pena impuesta a Gustavo Petro y que como se venció el término, ya no era posible allegarla, que consulta la página web de la Procuraduría General de la Nación y no encuentra un antecedente ahí señalado de la condena y por lo tanto sostiene, digamos, la inscripción del doctor Gustavo Petro. A mí la preocupación que me asalta es que el doctor Gustavo Petro tiene hoy una inhabilidad. ¿Cuál es la inhabilidad? Precisamente la de haber sido condenado por un delito común, por un delito que la Corte Suprema de Justicia en su momento ya se había pronunciado, porque la discusión entonces, ¿a dónde la han llevado? A que si era delito, si no era delito, si efectivamente la autoridad que presentó la sentencia, la que lo emitió, estaba autorizada o no, y resulta que eso ya lo había definido la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia, en un fallo que emitió relacionado con el decreto que permite a los militares juzgar los delitos de algunos civiles, había declarado en su sentencia del 3 de julio del 84 la exequibilidad de los artículos que contemplaban esa sanción y había dicho que esos decretos le permitían a los militares iniciar el conocimiento y sancionar los delitos allí contenidos. Entonces se cae el argumento de Gustavo Petro al decir que no era un delito, sino que eso era una contravención, cuando la Corte Suprema le está diciendo, esto que investigan los militares son delitos. Bien, de perseguir la campaña, la gran preocupación es, una vez se elija un alcalde, y qué tal que caiga en manos de Gustavo Petro la alcaldía de Bogotá, tendríamos la situación de que las demandas que hoy cursan, algunas de ellas presentadas por mí, estarían entonces dejándonos de pronto ante la situación delicada
de tener que volver a repetir unas elecciones. Entonces, el argumento básico es que el doctor Gustavo Petro fue condenado por porte ilegal de armas. Situación también compleja, porque a veces él dice en entrevistas, yo nunca he sido condenado, dice en el Espectador, yo nunca he sido condenado. Y cuando usted va y mira, cuando se revisa los temas de los antecedentes judiciales, cuando se mira el tema de los fallos que se han proferido, encontramos que el señor Gustavo Petro efectivamente recibió condena, fue recluido en la cárcel, cumplió su pena y finalmente salió por pena cumplida. Ese delito común, yo le diría a usted para finalizar esta presentación, en el mismo año del 85, cuando él ya está en la cárcel, el concejal de Bogotá, o exconcejal llamado Luis Eduardo Díaz, lustrabotas de Bogotá, comete un delito mucho menor, que es quitarle la farola tal vez a un vehículo, y lo condenan a mucho menos pena de esa, mucha menos cárcel, que es, lo condenan a 14 meses de prisión. Situación que 10, 15 años después, 20 años después, cuando llega el Consejo de Bogotá, alguien se la recuerda, y finalmente la Procuraduría lo sanciona, y tiene que salir del Consejo de Bogotá por haber sido condenado por un delito común, situación igual a la del doctor Gustavo Petro. Exactamente, yo no conocía esos antecedentes que usted menciona en el Consejo Nacional Electoral, pero es que simplemente no se ha pronunciado, y no se ha pronunciado diciendo que no recibió la copia de la sentencia. Nosotros también tenemos esa bitácora a la que usted se refiere, que es la prueba plena de que el señor fue condenado. Lo que inclusive no ha podido negar. Él tiene todos los días un discurso diferente sobre el tema. Entonces dice que eso es una contravención porque varias veces hablan del contraventor. El doctor Petro no es muy ducho en estas materias jurídico-penales. Contraventor es el que comete una infracción penal. Las infracciones penales se dividen en delitos y contravenciones. Y la Constitución Nacional y la Ley Estatutaria de Bogotá no hablan de delito o contravención, sino de pena privativa de la libertad. Y el doctor Francisco Gustavo Petro Urrego fue condenado a 18 meses de arresto, y el arresto es una forma de pena privativa de la libertad, y no pagó los 18, pagó 16, porque le dieron una rebajita, me imagino que por buena conducta, yo no sé por qué le dieron una rebaja, pero salió efectivamente por pena cumplida. Entonces, por eso me he dirigido al Procurador General de la Nación, hablando de la inhabilidad manifiesta que tiene Gustavo Petro. Usted menciona un antecedente muy interesante, concejal, el antecedente del lustrabotas que por robarse unas farolas terminó, él sí, inhabilitado. Bastante menos grave el delito que portar armas en aquellos tiempos, no hay que olvidar, estamos hablando del año 85, que fue la peor época de Colombia en materia de seguridad, cuando se aliaron el narcotráfico y los amigos de Gustavo Petro, los del M-19, y estaban asesinando jueces todos los días. ¿Por qué intervino la justicia penal militar? Porque los jueces no podían intervenir porque los mataban. Pablo Escobar y sus amigos, los del M-19, los asesinaban, como asesinaron a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado en aquellos días luctuosos del 5 y 6 de noviembre de 1985. De manera que muy interesante. ¿Dónde tiene interpuestas usted demandas que estén en curso o que estén avanzando? ¿Es pidiendo la inhabilidad de Gustavo Petro en este momento para ser alcalde de Bogotá? Sí, hay una acción popular que interpuse ante el juez administrativo, demandando precisamente a la actuación que hace el Consejo Nacional Electoral, porque el Consejo Nacional Electoral, al tener que definir ese tema en 5 días, y decir la doctora Adelina, entre otras cosas, curioso, no simplemente anécdota, después del fallo se retira la doctora Adelina Cobo y adhiere a la campaña de Gustavo Petro presidente, y anoche Gustavo Petro, el candidato, la presenta como una de sus coequiperas para conformar el gabinete de Bogotá. Simplemente anécdota, porque para la historia, de recordar que en un trámite tan cortico, tener un juez, prácticamente, digamos, un organismo electoral, una autoridad electoral, decir que no puede definir una situación porque no le llega un documento y que se queda simplemente con lo que diga la página web de la Procuraduría, como lo dice en esta decisión el Consejo Nacional Electoral, es muy lánguido.
Entonces, viendo eso, entendiendo que no hay chance de ir al Consejo Nacional Electoral porque no le llega la información a tiempo, decidir directamente a la justicia contencioso-administrativa, acción de tutela que cursa en uno de los juzgados administrativos de la ciudad, precisamente para que se defina en acción popular que los jueces tienen la responsabilidad de velar por la moralidad, por el cumplimiento de estas normas que nos dan la seguridad a los ciudadanos. En ese sentido está ahí. Y por otro lado, también llama la atención que como uno de los argumentos que decía el doctor Gustavo Petro, si yo hubiera estado inhabilitado, no hubiera podido ser congresista. Pues tiene toda la razón. Entonces también dije al Procurador General de la Nación, porque resulta que efectivamente él tiene toda la razón. Él no debió haber sido congresista, pero nadie le demandó tal vez su elección, nadie demandó su permanencia en el Congreso. Como las normas del Código Disciplinario, digamos, señalan claramente que 5 años inclusive después de que haya alguna violación normativa en temas de incumplimientos de normas para ejercer cargos, y eso usted puede ir nuevamente a la autoridad para que defina el tema. Pues le he pedido entonces al Procurador General de la Nación que revise el tema de por qué Gustavo Petro fue senador de la República estando inhabilitado para haber ejercido. Pero hay mucha tela por donde cortar, pero muchísima, doctor Londoño. Hay unas perlas, por ejemplo, imagínese la discusión que se daba ayer en otro medio de comunicación. Decía un ex senador de la República, el doctor Armando Benedetti, decía, es que esa norma yo la redacté con el doctor Gustavo Petro. Es que Gustavo Petro en la comisión estuvo actuando y era, creo que uno de los ponentes, pero yo redacté esa norma y tuvimos especial cuidado en que el doctor Gustavo Petro, por esa norma, no fuera a quedar inhabilitado. ¿Usted se imagina entonces dónde está el conflicto de intereses, cómo se configura el conflicto de intereses, si una persona que puede ser beneficiada por la norma estaba escribiéndola? Y le puedo señalar otra cosa, estoy hablándole de un acto legislativo del año 2009, que para mí también es otra pieza esencial de la estructura jurídica de este país y de la memoria que este país tiene que tener. En el año 2009 se discutía en el Congreso que los paramilitares estaban diciendo que iban a ir a un proceso de paz y que fruto del acuerdo de gobierno iban a buscar después llegar a cargos de elección popular. Pues el Congreso empezó a discutir y a decir, no, eso no lo podemos permitir, no. Aquí toca cerrar el capítulo para que ninguna persona que haya sido condenada por hacer parte de grupos subversivos, guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, puedan llegar a ser elegidos en el futuro. Esa puerta la vamos a cerrar. Esa era la discusión que se daba. Entonces, cuando usted mira el tema, que el mismo expresidente del Senado dice que redactaba las normas con el doctor Petro, que el doctor Petro participaba en las discusiones, abre usted un abanico de dudas. Por ejemplo, primera duda, ¿por qué participaba si él tenía que declararse impedido? Tenía un claro conflicto de intereses. Ahí hay otra violación a las normas disciplinarias de la manera causal de pérdida de investidura, causal de pérdida concejal. Sí, señor. La primera de todas ellas.